Bienvenidos a la historia. Mi nombre es Víctor Hugo Lobos, soy encargado de la Unidad de Promoción Cultural del CUNORI y en esta oportunidad tenemos un tema muy interesante. Es un tema que nosotros debiéramos de conocerlo. No hemos tenido la oportunidad de tener una presentación que nos muestre los aportes de España, que nos muestre lo que dio España, porque hemos aprendido, ya es la historia oficial, ¿verdad? Que fue una conquista, que fue una invasión. Sin embargo, tenemos que balancear la información. Es tiempo que empecemos a conocer la verdad de las cosas. Los aportes de España es nuestro tema de hoy. Pero vamos a hacer un análisis de cómo estaban las sociedades en el periodo prehispánico, precisamente antes de la conquista de España a América. Aquí en el siglo XI había habido una migración del centro de México de poblaciones náhuatl, poblaciones pequeñas pero constantes, poblaciones de 20 individuos pero constantes, ¿verdad? Que fueron poblando todas estas regiones y las fueron renombrando. Por eso nuestros lugares, la mayoría son idioma náhuatl, los toponimios. Pero ¿qué pasó con las sociedades mayas? ¿Qué pasó con esa civilización tan desarrollada como lo fue la cultura maya, la civilización maya, que deslumbra al mundo? Los mayas tuvieron un declive a partir del siglo X, ¿verdad? Un declive en el sistema social, en el sistema político, en el medio ambiente, que los hizo que de esa gran civilización tuviera un declive enorme del que no se pudieron reponer. Es más, la caída del imperio, digámoslo así, de la civilización maya, es una de las lecciones. Muchos libros se pueden conseguir en internet. Por ejemplo, ¿por qué los imperios caen? ¿Por qué caen los imperios y se pasan llevando a todas las poblaciones satélites que hay alrededor de ellos? Es importante esta lección que dan la caída de los imperios a la humanidad. Y sin embargo, continuamos el mismo proceso de declive, ¿verdad? Muchos dicen que incluso el declive de nuestras sociedades ya ha empezado. Habría que ver. Y sí, tenemos muchas similitudes. En el caso de los mayas fue algo similar, ¿verdad? Ellos empezaron a tener, primero, para poder construir sus grandes ciudades, tuvieron que deforestar montañas enteras. Para hacer sus siembras tuvieron que deforestar. Para tener leña en sus casas tuvieron que deforestar. Los mayas no tenían concepto de medio ambiente. Es una realidad. Muchas veces, a veces vemos programas donde de medio ambiente, de cambio climático y autoridades indígenas, por ejemplo, participando. Porque se tiene la idea de que los mayas tenían un concepto de la naturaleza muy místico, muy conservador. Y ahora, con la información que tenemos hoy en día, que está en internet, en las páginas web, con solo uno teclear el declive maya, causas, empiezan a salir todas las causas: medio ambiente, guerras internas, guerras por los pasos más importantes, por los lugares estratégicos, por los recursos, ¿verdad? Es decir, nosotros en la civilización maya valoramos mucho los aportes que dieron. La arquitectura, la gastronomía, la domesticación de alimentos, la cultura, la cosmovisión que tenían. Sin embargo, tuvieron un declive, ¿verdad? Estamos viendo el mapa de las guerras estrellas. Incluso Copán, que estaba aislado de todo el resto de ciudades-estados, Copán tuvo conflicto con Quiriguá, que Quiriguá era una ciudad satélite. Y en el 700, aproximadamente en la primera década, en el primer 50 años del siglo VIII, tienen un conflicto, decapitan al rey de Copán en la plaza de Quiriguá y Quiriguá se independiza. Es decir, los conflictos siempre se dieron. Antes se creía que los mayas pues vivían en una paz, en paz con la naturaleza, con ellos mismos. Sin embargo, desde los años 1950 en adelante, que empezaron a descifrar los glifos, a ver los murales, empezaron a ver muchas personas prisioneras, muchas personas
eh, glifos narrando, ¿verdad? Prisioneros narrando guerras, ¿verdad? Y empezaron a cambiar la visión, el por qué habían caído la civilización maya. Y por eso mostramos nosotros estas imágenes, ¿verdad? Encontradas, y también el deterioro del medio ambiente. Estamos viendo una foto satelital de periodo marzo-abril, de los periodos más calientes y de una temperatura mayor en toda Mesoamérica, y estamos viendo la cantidad de incendios que se dan. Es una práctica maya dentro del calendario cholquij agrícola, donde se preparan las tierras. El fuego era el único medio de dominar la naturaleza. Es comprensible, sin embargo es obsoleto. Es obsoleto ya en esta época estar incendiando terrenos para poder sembrar, ¿verdad? Pero son realidades que tenemos que tener y que tenemos que recordar, ¿verdad? No fueron ciudades que estaban en paz, estaban en pugna. A partir del año 1000, cuando ya se está dando el declive tuvo una duración de 200 o 300 años. Fue algo lento. Las ciudades, por ejemplo Copán, que es lo que tenemos más cerca, se quedaban abandonadas. Las poblaciones se dispersan. Las estrategias de sobrevivencia cambian. Ya no es alrededor de un núcleo político, religioso, social, bélico, sino que es en pequeños cacicazgos que se dan. Se da ese cambio, esa estrategia que fue genial, pero era necesaria. Y la selva recobra los territorios que se les habían quitado. Copán se llena de árboles, así lo encuentra Lloyd Stephens en 1840. Diego García de Palacios en 1576 también es el primero que encuentra Copán, y él lo único que describe se trata de un coliseo, ¿verdad? Un coliseo romano similar, cuando él vio el juego de pelota maya. Es decir, los sitios al momento de la conquista, los sitios mayas más importantes, todos estaban deshabitados. Y las guerras entre las etnias eran generalizadas. Inicialmente fueron 30 etnias que se fueron diversificando del proto maya a partir del año 1000, es decir, el declive dividió a la civilización maya en diferentes etnias. Cambiaron el idioma, ¿verdad? El cachiquel no se entiende con el sutuil, ni con el mam, ni con el chortí, ni con el pocomán. No se entienden. Hubo que usar el lenguaje, el idioma náhuatl para poder comerciar, era el lenguaje, el idioma del intercambio. Esa era la realidad, esa es la radiografía que tenemos. Hubo también un deterioro de los suelos. Hay muchas osamentas, muchos restos de personas con muestras de desnutrición. Todo eso lo encontramos en internet, en las páginas. Todo, cuando vemos el declive maya, vemos ese. Y esa es la radiografía, y ese es el antecedente que damos antes de hablar de el encuentro o de la invasión o de la conquista, como se quiera llamar, con España. Viene la conquista española. Chiquimula es conquistada en 1524. Chiquimula, Zacapa y todos estos lugares de Oriente fueron rápidamente poblados por migraciones europeas, porque aquí tenemos las entradas de Golfo Dulce, lo que es el Castillo de San Felipe, toda esa entrada de puerto hasta llegar a Hualán, incluso a Cazahuastlán. Tenemos también los puertos de Omoa, que también era el paso hacia la capitanía o el reino de Guatemala, que estaba situado en la antigua. Y posteriormente también el puerto de Acajutla, ¿verdad? Es decir, los puertos, los caminos reales pasaban cercanos a Chiquimula, cercanos a Zacapa. La población de migración europea aquí se asentó en buena parte. Otros se asentaron en otros lugares, como por ejemplo Quetzaltenango, pero aquí también hubo población española que se radicó. Hay un dato importante. 1521, Hernán Cortés llega a Tenochtitlán, lo conquista y entra a conquista Hernán Cortés Tenochtitlán con la ayuda de tlaxcaltecas, porque estaban en pugna con los mexicas, es decir, en diferentes etnias en pugna. Y entran los curas, y entran los frailes, y empiezan a ver
los muros de sus ciudades ennegrecidos, apestosos, y empiezan a preguntar qué pasa ahí. Y era por la sangre derramada de los sacrificios que hacían o de los prisioneros que ejecutaban. Generalmente eran degollados, muchas veces les sacaban el corazón. Eran los tipos de sacrificios que hacían. Y empiezan a voltear la mirada hacia las deidades, y ven a Tonatzin, y ven a Quetzalcoatl, y ven a Tlaloc, y en el área maya ven a Itzamá, deidades grotescas. Entonces, ¿qué le quedaba a la iglesia en ese momento? Estamos hablando 1520. ¿Qué le quedaba a la sociedad, a la visión religiosa que tenían ellos, a la cosmovisión española, al ver esas imágenes grotescas, al ver ennegrecidas las paredes de los templos de tanta sangre derramada? La decisión fue una sola palabra: intervenir, intervenir, intervenir esas prácticas. Lo vieron como una idolatría, lo vieron como una ofensa a Dios, el tener que estar degollando a gente, sacándoles el corazón, extrayéndoles el corazón. Estas prácticas no se dieron, de extraer el corazón no se dieron mucho en los mayas, más que todo en los mexicas, pero era una práctica, el degollar, el punzarse, el estarse extrayendo sangre, porque la sangre es muy valiosa, para la cosmovisión maya era muy valiosa. Incluso en el cristianismo, Jesús dice: esta es mi sangre y esta es mi carne. Es decir, también en todas las culturas la sangre es un elemento valioso en el momento de relacionarse con la deidad. Y por eso se interviene. Pero se da la conquista. Ven, el ordenamiento prehispánico era distinto al que traía España. El ordenamiento prehispánico era que estaba la casa del abuelo, y en torno a la casa del abuelo quedaban los hijos alrededor con sus familias, y solo una entrada, porque los pueblos prehispánicos no tenían un concepto de policía. Entonces, solo dejando una entrada les ayudaba a ellos a cuidarse más de otras agresiones, de otras poblaciones o de otras personas. Ese era el ordenamiento. Luego se empieza a hacer el ordenamiento, ¿verdad?, nuevo, el ordenamiento español, y podemos ver que todas las ciudades tenían el ordenamiento romano, porque España fue conquistada también 4 veces. 4 veces fue conquistada España. La conquistaron los romanos, la conquistaron los visigodos, la conquistaron los musulmanes, y la invadió Napoleón en 1808. Es decir, España también fue conquistada, también fue invadida. Es una historia, un denominador común en la historia de la humanidad. Todavía se dan las invasiones en el Medio Oriente, todavía se siguen dando, y nosotros lo vemos como natural. Así ha sido la historia, no podemos cambiarla. Y fue una conquista y fue una invasión. España ya había sido invadida, y España no pide perdón, no le exige un perdón a Roma, ni a los árabes, ni a los visigodos, ni a Francia. La historia es así. Y se da entonces el ordenamiento de los territorios. Carlos V en 1523 dice: cuando hagan la planta del lugar, repártanlo por sus plazas, calles, solares, a cordel y regla, comenzando de la Plaza Mayor, sacando de ella las calles que, aunque la población vaya en crecimiento, se pueda proseguir. Por eso Chiquimula tiene calles de norte a sur y de este a oeste, y así hay 500 ciudades en toda América. Todas tenían ese denominador común. Encontramos ciudades hermosas, coloniales, como la antigua Guatemala, ¿verdad? La mayoría de las ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad fueron fundadas por España. La mayoría. La antigua Guatemala es Patrimonio de la Humanidad. Luego, España fundó 25 universidades en toda América. España no fue un imperio. Hay 2 tipos de imperios: el extractor, como el inglés, como el portugués, y el civilizador, como el romano y como España. Si España hubiera venido solo a masacrar
a terminar la población indígena, que por cierto ahora son el 47% de la población de Guatemala es indígena y el resto somos mestizos. Es decir, no hubo masacres. Hubo excesos, enormes excesos, pero no fue por la legislación indiana, por la legislación que impuso España sobre América. Les invitamos a leer, por ejemplo, a buscar las leyes de Burgos, 1512, temprana la conquista. No se había conquistado Chiquimula y había una legislación donde se pedía respetar, donde se abolía la esclavitud, se pedía respetar la libertad de los indígenas, se les daba un horario de trabajo, se les daba evangelización, es decir, se estaba legislando. Que no se cumpliera aquí en América eso es distinto. La responsabilidad es diferente. Igual como ahora nuestra Constitución. Es hermosísima. Es hermosísima. Todos tenemos derecho a la salud, a la vivienda, a la educación, a la alimentación. Y sin embargo, no se da en todos los casos. Igual pasó. Tenemos que reconocer que América le quedó grande a España. Pero el imperio español fue civilizador. 25 universidades, colegios mayores, el concepto de policía, el concepto de hospital no había, hasta los cementerios. Vamos a dar también un programa llegando a noviembre sobre los cementerios en el periodo colonial. Un programa, lo estamos haciendo todavía, es un programa hermoso, porque en el momento de la muerte nosotros nos encontramos con nosotros mismos, con los demás. La muerte es un hecho también social, ¿verdad? Y lo vamos a tocar y a tratar con mucho respeto, pero también con toda la ciencia, con toda la historia. Es decir, el aporte de España fue enorme. Y viene la proteína y vienen los avances. Y España nos da en 100 años 3.000 años de civilización. Lo que había de tecnología, España lo traslada a América. Una tecnología rudimentaria. No se había iniciado la revolución industrial. Sin embargo, por ejemplo, con solo un arado, el arado, con solo sembrarlo, ya produce 4 veces más que un huizucte o un chuzo. Es decir, bueno, y se viene la proteína, y se viene la res, el aporte de la res, del cerdo, el trabajo hecho con caballo, el transporte, cabras, un animal con una proteína de alta calidad. Se traen gallinas, huevos, las secreciones de los reses, de las vacas, que son la leche, queso, la diversidad de quesos que hay. Y todo eso somos nosotros. Nosotros somos parte de España. No lo sabemos, no nos gustamos muchas veces decir esto. No estoy hablando de genética, estoy hablando de cultura, nuestro arte. Ustedes me están entendiendo que estoy hablando en español. Nos entendemos. Y nos entendemos 500 millones de habitantes que está en toda América. Y sin embargo, después de la independencia, se balcaniza América, se divide. Centroamérica era una sola para la independencia. Guatemala era una sola. Era Centroamérica total. Se genera las independencias y se divide eternamente Centroamérica. Y no nos podemos unir. Guatemala fue Centroamérica por 300 años. Son una de las cosas que se pierden. La historia va así. La independencia se iba a dar. No podemos entender las independencias de América, ni siquiera la historia de América, sin tener la intervención, sin conocer el tema de los ingleses. Los ingleses permanecieron 300 años en batallas campales en todo el océano, entre España e Inglaterra, 300 años de luchas. Pero la lucha no se dio solamente en el mar. La lucha se dio también en el tema comercial. Todas las costas estaban invadidas de comercio legal e ilegal. España en sus leyes desde 1512, con una homilía de Fray Antonio Montesinos en una fecha de Navidad. Es un texto que lo pueden encontrar en internet.
con solo unas 20 líneas, fueron suficientes para que en España se hicieran las leyes de Burgos. Se sentó al rey, juristas, filósofos, teólogos, para ver si estaba en pecado el rey. Y si estaba en pecado, tenía que renunciar. Y se detuvo la conquista. Y entonces se empiezan a hablar de derechos. Ahí nacen los derechos universales del hombre. No nació con la ONU, nació en las leyes de Burgos. Todo lo tenemos documentado, todo lo podemos brindar de información, aunque es muy fácil encontrar esto en el internet. Luego en 1550 se da otra controversia. Juan Ginés de Sepúlveda contra Bartolomé de las Casas, con el mismo tema, los derechos de los nativos, los derechos a tener sus tierras, a ser evangelizados, a ser tratados no como esclavos. Mientras España transportaba poco oro y poca plata en barcos de 21 metros, hechos de madera, hacia España, extraídos con herramientas muy rudimentarias, piochas, palas, muy rudimentarias. Es mentira que se podía hacer un puente de aquí o del Potosí a España de plata o de oro. Es mentira. Es un exceso pensar eso. Es toda una leyenda negra contra España que se da. Así se llama. Así pueden buscar ustedes en internet, leyenda negra contra España. En YouTube hay unas conferencias magistrales. Al final vamos a dar nombres de autores. Porque las batallas de Inglaterra contra España no solo fue en el mar, fue también en los medios de comunicación de la época. Ellos manejaban también en Alemania las imprentas y por ahí se empezó a hacer toda una leyenda contra España. Vamos a mostrar incluso a Teodoro de Braille, ¿verdad? Que es él se dedicaba a hacer grabados y ilustraba por ejemplo, la brevísima historia de la destrucción de las Indias que hizo Bartolomé de las Casas, donde exagera las cifras de los nativos muertos, las exagera de una manera que hoy en día, históricamente, y sacando estadísticas de los diferentes estudios que hay de la época, no coinciden. Teodoro de Braille, sin haber puesto un pie en América, empieza a hacer unas imágenes grotescas que hasta el día de hoy tienen inundadas las redes. Imágenes de gente comiéndose, imágenes de gente quemándolas en hogueras, imágenes de gente, de nativos que los están pullando con lanzas, imágenes de gente con nativos con las cabezas en las manos. Teodoro de Braille hizo todo esto. Jamás puso un pie en América. Pero son imágenes fuertes, grotescas. Entonces es imparable esta batalla de querer balancear la información del aporte que hizo España a América. Es imparable. Es una batalla prácticamente perdida, porque la historia oficial se quedó desde la independencia, que se empiezan a hablar de España, no a hablar de los aportes, sino que a decir de que eran esclavistas, ¿verdad? Mientras España trasladaba oro y plata a España, los ingleses se dedicaban al traslado de esclavos. Es fácil ver en internet, es fácil encontrar cómo iban amarrados los esclavos africanos, porque Inglaterra y Portugal, el trato de esclavos era común entre ellos. Ellos no tenían una fuerza moral que los detuviera. Inglaterra no lo tenía, Francia no lo tenía, Portugal no lo tenía. España sí lo tenía. Es decir, España fue, a pesar de todo, hicieron las leyes, de ahí surgen los derechos universales del hombre. Ya hablamos de los cambios que se dan incluso después de 300 años, que cuando se hablaba de Guatemala era todo Centroamérica. Pero por el comercio, que el comercio siempre ha sido violento y siempre fue legal e ilegal, las sociedades, los núcleos, las comunidades políticas que habían en Guatemala y en todas las provincias de Centroamérica simpatizaban con los comerciantes ingleses que llegaban a las costas, que hablaban muy bien el español, que sabían lo que se necesitaba aquí.
y empiezan a comerciar. Por eso es de que en todas las costas, en los lugares donde se trataban de esclavos, hay mucha más población africana. Guatemala solamente tiene en la parte de Livingston, ahí se habla inglés, porque había presencia inglesa. Inglaterra tenía Jamaica, lo tenía como base militar y desde ahí atacaba a toda América, a toda Centroamérica. Es más, nos quitaron Belice. Belice históricamente pertenece a Guatemala. Belice históricamente pertenece a Guatemala. Sin embargo, instituciones internacionales ordenan a los países, a Guatemala, que borren, desaparezcan del mapa y del CNB a Belice, y que desaparezca el conflicto que Guatemala tiene, el litigio histórico y litigio legal que tiene de pedir, exigir que se le devuelva, si no todo Belice, una parte. Dejaron encerrado Petén. Las poblaciones de estudiantes que tienen menos de 20 años ya no saben de lo que estoy hablando yo. Ya no saben de lo que estoy hablando en el tema de Belice. Es decir, nos han vencido no solamente a nivel militar en el periodo colonial, sino que también a nivel mediático, a nivel de educación, nos tienen sin poder exigir, ¿verdad?, justicia. Así han sido los imperios. Esos son los aportes de España en cultura, en arte, en religión, ¿verdad? Nos dieron también la fe, ¿verdad?, en Jesucristo, que hay diversidad de religiones, pero nos dieron el idioma. Nos dieron también una cultura occidental, que es la que actualmente tenemos, sin embargo, con una influencia enorme en contra de España. Es decir, somos España, de alguna manera. Culturalmente somos España. Quien odia a España se odia a sí mismo. La patria del criollo, las venas abiertas de América Latina, son documentos oficiales, es la historia oficial. Sin embargo, debemos de balancear la información. No pasa nada. Tenemos que balancear la información, y ahora que hay más información, tenemos que leerla y tenemos que ir asumiendo, balanceando, haciendo justicia con la historia. Porque si no, nunca nos vamos a unir, porque si seguimos con esta ruta, estos libros no nos llevaron a nada. Incluso, finalmente, en los años 90 en adelante, han empezado los grupos LGTB y otros grupos a derribar los monumentos que hay a Cristóbal Colón, por ejemplo, en muchos lugares, ¿verdad?, diciendo que incluso que América le extrajeron todo el oro y la plata. Y sin embargo, la ley de minería actual nos deja en vergüenza a nivel mundial, porque nos queda de 3 a 5% y el resto se lo llevan las empresas internacionales. Es decir, tener recursos, tener minería es una ventaja enorme para Guatemala. Debiéramos verlo como buena noticia, que tengamos minerales. Sin embargo, las legislaciones vienen a nivel internacional y nos la imponen. Estamos hablando del presente. Y del presente de los que han hecho estas leyes de minerías, de ellos sí no hay monumentos. Entonces, peleamos con gente que vino hace 500 años, porque con el pretexto de que se llevaron los minerales, y sin embargo ahora tenemos más minerales, ahora se conocen más minerales que antes, y tenemos muchísimo en Chiquimula, en Guatemala, tenemos muchísimos minerales. Sin embargo, nos han obligado, nos han enseñado a que miremos hacia el pasado, porque quieren vía libre para extraer los minerales del presente, que es buena noticia que tengamos minerales, no debiera ser mala noticia. Pero hay una legislación que nos ata, que no nos permite desarrollarnos, porque es una ley que se necesita regular.
Lo decimos aquí en Chiquimula porque somos la maestra eterna, porque somos la cuna de la cultura y somos Kunori. Muchas gracias.